Bueno, muy bienvenidos a otro informativo de Agenda Encubierta. En este caso hoy vamos a hablar sobre la realidad geopolítica global, que si uno tiene que hacer un informativo sobre estas cuestiones, como está el planeta, tiene que hacer uno todos los días, pero bueno, estamos acá con Ignacio Ramundo. Quiero aclarar una cuestión que, bueno, el último programa que hizo sí fue hace unos meses, pero bueno, tanto Ignacio como quienes habla, tenemos una vida privada, un trabajo donde pagar impuestos. Lamentablemente en este sistema es así, se necesita papel pintado para pagar y mantenerse vivo. Pero obviamente que vamos a ir metiendo cada vez más videos sobre actualidad geopolítica, porque en este canal la ufología y la geopolítica tienen mucho que ver. Es un honor hacer el programa con un profesional y amigo como Ignacio Ramundo, geopolitólogo de la UBA, laburó en el grupo Perfil, en Revista Noticias, una persona que va muy al dato y un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, antes que nada, mil gracias por la presentación, Ticho. La verdad que se agradece mucho. Se agradece muchísimo. Es un placer volver a estar acá, en este espacio, y la oportunidad de analizar un poco de toda la locura que pasa en el mundo, en el día a día. Y bueno, vamos a empezar hablando de un tema puntual que nos va a llevar a otros temas sucesivos. No sé si vos viste el tema de lo que pasó, el escándalo de la reunión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro inglés, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en el tren donde supuestamente apareció una bolsa con cocaína. Sí, lo estamos viendo el video. Eh, la verdad que un escándalo mundial. Es un tren en el que se tomaron estos tres líderes que iban hacia Kiev Sí, a sí, encontrarse sí. con Zelensky. Y pasó esa cuestión de, bueno, el panuelito, la cuchara que agarra Merz. Eh, Parece ser que la prensa no estaba invitada a ese vagón, pero está la prensa ahí adentro y pasa esto de lo que estás diciendo vos. ¿Qué repercusiones tuvo esa cuestión en lo que está pasando en estos días, Nacho? Bueno, sí, exactamente. Las repercusiones que hubo alrededor del mundo. Primero uno tendría... Bueno, sí, las repercusiones que hubo en todo el mundo por el hecho. A ver, yo lo separaría en varias partes. Primero el hecho en sí. A ver, como periodista yo te digo, después de analizar 20 veces las imágenes, a mí lo que yo vi a título personal, analizando, era un pañuelo de cómo Macron agarra, se lo pone debajo del brazo, está lo de la cuchara del otro político, pero no, la verdad, literalmente no hay algo que me indique, bueno, estaban drogándose. Pero eso, a fin de cuentas, lo que vamos a hablar sigue siendo un hecho menor. Sí voy a recalcar que los medios de ultraderecha, y analizo muy específicamente los medios ultraderechas aliados a el UKIP en Reino Unido, Alternativa Alemania en Alemania justamente, y Marine Le Pen en Francia, exacerbaron que estos tres políticos, representantes de los tres países europeos más importantes, se estaban drogando en un tipo de fiesta para capitalizar políticamente este supuesto escándalo, porque en realidad lo que nosotros estamos hablando acá de fondo es el tema de la guerra de Ucrania, de que estos tres políticos están tomando un tren a Kiev para forzar un alto al fuego a Vladimir Putin. Sí, bueno, efectivamente, a ver, lo que quiero recalcar es que estos partidos de ultraderecha capitalizan todo lo que sea negativo hacia los partidos gobernantes actuales de estos tres países, de Alemania, Reino Unido y Francia, porque en realidad toda la crisis diplomática humanitaria que se ha generado desde el inicio de la guerra de Ucrania-Rusia ha servido para que las ultraderechas criticaran fuertemente toda la política de estos países y también la relación en general de la propia Unión Europea con los Estados Unidos, o muchas veces se le critica a la líder de la Unión Europea, von der Leyen. Von der Pfizer. Loureiro, por favor, somos serios. Acá le estamos dando a la gente que no se toma el tiempo para escuchar un análisis serio. Pero bueno, siempre se critica, la ultraderecha europea ha criticado la política de la Unión Europea representada en von der Leyen,
con respecto a lo que es la guerra de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hecho, independientemente del hecho de lo que pasó, es lo que tenemos que hablar es qué está pasando con la guerra de Ucrania y cómo tanto está manejándose Putin como Zelensky, como el Donald Trump, su segundo gobierno. Recordando que Donald Trump, antes de asumir y al principio de su presidencia, dijo que la guerra terminaría en una semana, que él apenas asumiera, terminaría la guerra en una semana. 24 horas o a 48 horas era lo que... un conflicto de 100 años, ¿no? O por lo menos un conflicto abierto directamente desde febrero del año 22 y que se había recrudecido ya en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia, el Euromaidán, la guerra en el Donbass, que fue el preámbulo a la nueva guerra para Occidente, y para Rusia eufemísticamente operación militar especial, ¿no? Sabemos, bueno, que es una guerra. Ahora ya es guerra, porque operación militar especial ya... ¿cómo se llama? Me parece que Putin ya declaró el estado de guerra, que es todos los recursos del país destinados. Si bien empezó con operación militar, para no decir guerra e invasión, ahora es una guerra total que es, recordemos, Rusia contra no solo Ucrania, sino 33 países que es la OTAN. Y también agregando que en el último periodo hubo un acercamiento entre Corea del Norte y el gobierno de Rusia, donde tropas norcoreanas con vestimentas rusas lucharon en la oblast de Kursk. Y bueno, con el tema del famoso riesgo de la escalada y la implicación de las armas atómicas que tiene Rusia y que obviamente es el factor disuasivo principal por el cual la OTAN o otras potencias europeas no se involucran militarmente en forma directa. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de una guerra con una potencia nuclear como es Rusia. Por eso no hay un enfrentamiento directo y por eso si hay un enfrentamiento con Rusia es a través de proveer a Ucrania de armas, más no de hombres. Bueno, sí, a ver, lo que nosotros tenemos que centrarnos es que estos tres líderes europeos, de Francia, Reino Unido y Alemania, hicieron todo un viaje simbólico para ir de tren a Kiev para forzar a Vladimir Putin a un alto fuego para abrir una negociación. Obviamente llegaron a Kiev, obviamente hubo las fotos con Zelensky, con miembros del gobierno ucraniano, hubo las fotos en los memoriales de los soldados ucranianos muertos en el frente, pero hubo un no rotundo de Rusia de hacer un alto al fuego. Se ignoró absolutamente eso. Entonces acá entra el otro factor de Occidente que dice que va a frenar la guerra. ¿Quién es? Trump. Trump, que dice que a él lo van a escuchar, y esto es en palabras de Trump, no estoy exagerando, porque Putin lo respeta. Es decir, Trump dice a mí, Putin me respeta, no como a Biden, al cual acusaba de ya estar senil, viejo. Bueno, ese es otro tema que en esta emisión no vamos a tratar, pero bueno, da para otro programa. Ahora, nosotros tenemos que centrarnos en que esto, cómo Trump se está manejando, qué es lo que planteó, qué es lo que hizo y qué es lo que quiere hacer para conseguirle una salida diplomática a un conflicto que evidentemente la salida militar que planteó Occidente no está funcionando. Aparte de lo que dijo Trump, de que iba a terminar la guerra entre 24 y 48 horas, ni bien asumiera, ¿qué otras cosas dijo en la campaña con respecto a Ucrania? Bueno, Tincho, otra de las cosas que había dicho Trump en la campaña se refería sobre todo a lo que era el financiamiento. Recordá que en su primer mandato, el presidente de los Estados Unidos, todo el tiempo decía que la OTAN era un organismo vetusto, que gastábamos millones y millones de dólares de los contribuyentes para algo que no servía porque la Guerra Fría había terminado. Entonces él no podía repetir ese mismo discurso luego de que Rusia había invadido Ucrania en una situación inédita en más de 70 años en Europa. ¿Cuál era el discurso? Terminar la guerra en un día, en 48 horas, en una semana, pero además cortar los millones de dólares que los contribuyentes estaban dando, sobre todo después de que Biden había aprobado un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares que ya había sido aprobado por el Congreso y que Trump no podía frenar porque eso había sido dado por la administración de Biden. Entonces el punto principal en la campaña de Trump previo a ganar era cortar el financiamiento a Ucrania, lo cual es como cortar el aire porque Ucrania no tenía las capacidades financieras. De hecho el país es el segundo país más endeudado del mundo después de Argentina con el FMI
Parte de esa deuda es que está redirigiendo toda su economía a comprar elementos militares, además de las armas que le está vendiendo Europa. Entonces, te imaginarás, Zelensky, cuando ve que Trump arrasa las elecciones, lo primero que está viendo es que está peligrando toda su financiación en relación a la defensa del territorio ucraniano en un presidente que tiene fama de ser muy cercano a Putin, acusado por miembros propios de los demócratas de haber ayudado a Putin o de ser permisivo con dictadores. Entonces llegamos a un concepto tenso donde obviamente son las primeras reuniones, Trump se reúne con Putin, Trump se reúne con Zelensky, pero la situación se está poniendo cada vez más tensa si vamos yendo desde enero, cuando sume el 20 de enero, que es cuando sume Trump, y cuando estamos yendo a fines de día de febrero. Y ahora voy a decir por qué estoy yendo a fines de día de febrero. Porque si uno ve las declaraciones de Trump desde su asunción el 20 de enero al 28 de febrero, es todo el tiempo, le estamos dando muchísima plata a Ucrania, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué tenemos que dar todo este dinero a un país que está perdiendo una guerra? Estamos directamente cuestionando el financiamiento. Todo ese es el contexto de la diplomacia de Trump previo al 28 de febrero. Bueno, volvemos al recuento de la fecha que estaba diciendo. Llegamos al 28 de febrero de este año. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué lo venía remarcando? Fue la famosa reunión entre Zelensky, Trump y J.D. Vance en la oficina oval con toda la prensa. Y es precisamente lo que es la entrevista de prensa. Yo quiero esto aclararlo, que normalmente cuando son estas reuniones, va la prensa, los mandatarios contestan una o dos preguntas, luego la prensa se retira y luego se habla a puertas privadas como implica la diplomacia. En este caso, y esto yo estoy seguro que fue adrede, vemos a un Zelensky sentado al lado de Trump y a un J.D. Vance enfrente al costado de Zelensky. Sí, generalmente muestran esa parte que cruzan un par de palabras mientras la prensa saca fotos, hace preguntas como siempre, todos gritan atrás. Invito a la gente a veces a ver esas conferencias de prensa donde gritan todos a la vez los periodistas, es tremendo. Pero eso era la sensación de que, bueno, siempre sacan las fotos y la prensa se retira y empieza la reunión privada. Pero acá es como que la prensa se quedaba. Y acá te estaba mostrando que no iba a ser una conferencia de prensa, porque en un momento, en realidad el fragmento dura 10 minutos. Empiezan a hablar de lo que venía sufriendo Ucrania, esto no se vio tanto, y en un momento J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, habla de que sabe lo que está pasando en Ucrania, a lo cual Zelensky le dice, mire, usted no sabe, no estuvo en Ucrania, no sabe. Y él responde, he oído historias, a lo cual Zelensky se ofende, y acá quiero decir, de repente lo interrumpe Trump parándolo con la mano. Y acá quiero leerles un fragmento, porque esto es muy fuerte. Le dice, no estás en posición de dictarnos qué debemos sentir en relación a la guerra de Ucrania. El cruce se va caldeando cada vez más, donde Trump, diríamos que casi lo humilla en un plan muy medido para debilitar la posición de Zelensky. Y esto es un análisis mío, lo que yo creo que esto fue un tema de disciplinamiento mediático para debilitar la posición de Zelensky y obligarlo a sentarse con Putin. Luego en un momento Trump le dice, ese estúpido presidente, por Joe Biden, les dio 350.000 millones de dólares, les dio equipo militar. Si no hubieran tenido nuestro equipo militar, esta guerra hubiera terminado en 2 semanas. Luego Trump le dice, estás jugando a la tercera guerra mundial. Y yo creo que, sí, perdón sí, que te interrumpa, pero cuando está hablando a Vance, porque dura 50 minutos esa reunión. Los primeros 40, sí. Hay un momento donde Trump lo palmea a Zelensky, sonríe. Venía bien la reunión. Cuando, a mí parece que explota la reunión cuando Zelensky le dice a Vance, ustedes están con un océano Atlántico que los protege, pero eso no los va a proteger siempre. Y ahí Trump como que le dice, bueno, estás para dar órdenes acá, estás jugando con la... Yo creo que ahí es el quiebre de la reunión, que el mundo quedó en shock. Buena observación, Martín, es verdad. En realidad nunca en la historia de la diplomacia estadounidense se había visto eso. Sabíamos que eso se hablaba, puertas para adentro, pero no que lo hicieran frente a las cámaras mundiales.
o sea, le dice en un momento, no tienes las cartas, como que tu mano, como si fuera una mano de póker, referencia a la guerra, es una mano baja, que va a perder sí o sí. Y esto, vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, fue para mí una emboscada, y muchos lo titularon así, yo creo que es así, para debilitar la posición pública de Zelensky y forzar una negociación que a Trump se le está negando. Porque muchas veces Trump usa mucho estos de adjetivaciones, es genial, tremendo, fantástico, pero muchas veces es un cuarto de lo que él dice y la verdad las negociaciones en los últimos 2 meses de la gestión Trump para que Ucrania y Rusia se sienten no venían dando frutos y esto de que Putin me respeta a mí que enunciaba Trump realmente no se estaba viendo. Una reunión que la verdad pareció un sketch de Saturday Night Live, la verdad. Y dicho sea de paso, después hicieron un sketch sobre eso que también fue muy visto. Pero la realidad supera a la ficción. Bueno, termina esa emboscada a Zelensky y yo recuerdo que esa noche iba a seguir la reunión de la comitiva ucraniana con una cena de fundación con Donald Trump. Se van a un costado y Marcos Rubio le informa a la comitiva ucraniana que se tiene que retirar de la Casa Blanca. Literalmente los echa, algo inédito. Recuerdo que la embajadora de Ucrania en Washington DC no paraba de llorar y la comitiva se fue de ahí. ¿Cómo sigue la negociación después de como que quedó ya todo muy mal, Nacho? Claro, muy mal. Todos los medios decían que la relación estaba muerta, que había sido una ruptura total de relaciones diplomáticas. Rusia en un silencio que era como esa frase de cuando tu enemigo se equivoca no lo interrumpas. Pero lo que siguió fue un intento constante de Trump de presionar también a Zelensky. Ahora por el tema de lo que habíamos hablado era el dinero, cuánto dinero de los contribuyentes. También tengo que aclarar que en realidad Estados Unidos no había puesto 350 mil millones de dólares como él dice en la entrevista, puso 150 mil, es un número inmenso, pero obviamente es la tendencia de Trump a exagerar en su estilo Trump. Lo que Estados Unidos presionó y lo logró, y ahora vamos a hablar un poco de eso, es el acuerdo de tierras raras, es decir, que Ucrania firmara un acuerdo de tierras raras. Y voy a explicarlo brevemente. Todos los componentes electrónicos que utilizamos, celulares, computadoras, incluso servidores, lo que ustedes imaginen de última tecnología, está formado por minerales. Minerales que suelen ser escasos. Y muchos de estos minerales, por no decir la gran mayoría, cuantitativamente se encuentran en China. Se imaginarán que China es el rival geopolítico de los Estados Unidos. Entonces, lo que tiene que hacer Estados Unidos es conseguir un lugar para obtener ese material estratégico. ¿Quién lo tiene? Ucrania, además de tener una gran cantidad de tierra muy fértil, que Argentina comparte eso, es tierra negra eso. Volviendo a las tierras raras, obviamente tiene un recurso natural, invaluable, estratégico que Estados Unidos quiere para su aseguramiento y explotación como una especie de vuelto por todo el dinero que le dieron durante la guerra. Ahí está, cuando propusieron el primer acuerdo era básicamente entreguista. Hay muchas polémicas sobre lo que es el acuerdo, pero quiero lo que pasó previo al acuerdo que finalmente se firmó. Tenemos todo un intento durante marzo de Trump para que Putin y Zelensky se sentaran. Incluso estamos llegando al 25 de abril y el 25 de abril Trump llega a tuitear luego de que hubo varios ataques de parte de Rusia hacia Ucrania con distintos muertos. Un tuit donde dice... Vladimir, basta, mueren 5.000 soldados a la semana, consigamos el acuerdo de paz. También Trump le había dicho a Zelensky, o haces un trato o estamos afuera. Por un lado presiona a Zelensky, por el otro lado le implora a Putin, que parece que no lo respeta tanto como le estaba diciendo, y en el medio una intervención divina. Luego de la Pascua muere el Papa Francisco, una figura internacional que podríamos dedicarle un programa aparte. En los funerales de Estado de su santidad se produce un hecho inusitado. En medio del mármol de pies a cabeza que tiene la Capilla Sixtina, los representantes de Zelensky y de Trump separan 2 sillas y en medio del salón se ponen a hablar de uno a uno. ¿Qué hablaron? ¿Y
¿Qué hablaron, Nacho? No tengo la más pálida idea. Y creo que cualquier periodista de este mundo hubiera querido ser una mosca, bajando desde la Capilla Sixtina, o mejor dicho, de la cúpula de San Pedro, para ver qué hablaban esos dos, pero no lo vamos a saber. Pero sí podemos saber las consecuencias. ¿Por qué? Porque esto que fue el 26 de abril, poco después, es decir, 1 de mayo, con modificaciones, Ucrania firma el Acuerdo de Tierras Raras, que también va a tener que ser aprobado por el propio Parlamento ucraniano, donde supuestamente cambiaron condiciones para hacerla más benéfica, muy entre comillas esta palabra, para Ucrania. Supuestamente esto incluye tierras raras, que hablamos, petróleo y gas natural. Y supuestamente el acuerdo garantiza ahora la plena propiedad de los recursos por parte de Ucrania y que el Estado ucraniano determinará dónde y qué se puede extraer. Todo esto es una eternas comillas, ya que estamos hablando de recursos estratégicos como pago por el tema de la guerra. Más allá de esta cuestión de que Zelensky logre llegar a un acuerdo, su mandato presidencial caducó. O sea, ¿lo hace esto legal este acuerdo, Nacho? Esa es una excelente pregunta. Lo que pasa que siempre hablan de que son situaciones extraordinarias. Y ahí habría que plantearse cómo es la dinámica parlamentaria en el sistema político ucraniano. O sea, qué mayoría tiene el partido de Zelensky. Recordemos que Zelensky, y esto es para que muchos no recuerdan, era un cómico que incluso hizo una serie que creo que está en Netflix. Házaro, le dice el doctor Jalife. Pero más allá de eso, Loureiro, él hizo una serie donde hacía de presidente. O sea, quiero que entiendan que el actual presidente de Ucrania hizo una serie que está en Netflix, creo que se llama El Servidor del Pueblo, donde él es un cómico no es un profesor, termina siendo presidente. Es una completa ficción porque su presidencia, bueno, es marcada por el desastre, con mayor o menor responsabilidad. Otra discusión. Hay una escena muy graciosa de esa serie, que él ya es presidente, empieza a hablar con Merkel. Merkel lo saluda, le dice bienvenido a la Unión Europea. Gracias, dice Zelensky. Hasta que, bueno, todos los ucranianos estamos contentos. Y Merkel le dice de otro lado, no, pensé que estaba hablando de Rumania. Como que tenía esos chistes, tenía esos buenos momentos la serie, y cuando ametralleta a todo el Congreso con 2 ametralladoras, lo cual hizo ahora con la democracia ucraniana. Bueno, eso es toda una discusión, porque en realidad las elecciones se suspendieron, y ahí está el tema de, bueno, ¿quién es dictador con quién? Es verdad que ante un estado de guerra esto afecta completamente el sistema político, pero no nos vamos a desviar en esa discusión. Quiero agregar una cosa más de este tratado, que es un pago directamente, que todo hay que agarrarlo con comillas, que se calcula primero que el 40% de los recursos mineros de Ucrania, estos recursos reales metálicos, son inaccesibles. ¿Por qué? Porque están ocupados por tropas rusas o están afectados en territorio en disputa. Y además faltan muchísimos estudios que necesitan hacerse para ver qué cantidad de tierras raras tiene Ucrania. Entonces, en esa gran incertidumbre de intereses económicos está este repago de los Estados Unidos. Más adelante en otros programas vamos a hablar de este tema. ¿Y cómo sigue esto, Nacho? Bueno, después de que vimos este tratado que firmó Ucrania, la presión de Trump sobre Zelensky, algunos dirían extorsión, y el ruego de Trump hacia Putin, ha sido el propio Putin el que ha dicho de iniciar la posibilidad de hablar en una cumbre en Ankara, Turquía, con un gobierno que le es por lo menos neutral o más afín con Erdogan hacia Putin, para empezar negociaciones cara a cara. Zelensky aceptó la propuesta, ya que el alto al fuego planteado por la Unión Europea, bien gracias por parte de Putin, y dijo, espero que hablemos cara a cara, y si no quiere participar, es que no quiere la paz. Estas declaraciones temerarias de Zelensky fueron respondidas por Rusia, diciendo que no es Putin quien va a reunirse este jueves 15 en Ankara, Turquía, sino que va a ser una comitiva de altos funcionarios rusos, entre que están Vladimir Medinsky, que es el asistente de Putin, y Mikhail Galuzin, el viceministro de Asuntos Exteriores. Esto para mostrarles que ni siquiera va a ser una reunión cara a cara. Si realmente Rusia quiere iniciar una conversación, si Rusia quiere ganar tiempo
Eso lo vamos a saber solo con el transcurso de los días y de los meses. Lo que quiero remarcar para ir cerrando todo este trayecto es que Trump realmente no tiene control de la situación, que si hubo una cumbre, que si va a haber una cumbre este jueves 15 de mayo, va a ser por decisión de Putin. Zelensky no tiene margen. Con eso que decís que no tiene control de la situación, me pareció verlo en una entrevista con el primer ministro de Canadá, donde estaba pidiendo bajar los aranceles a China y que China estaba dispuesto a hablar cuando China desmentía esto. Estaba al lado de un primer ministro de Canadá que le dijo que Canadá no estaba en venta, y en un momento una periodista le pregunta sobre la cuestión de la guerra que había estallado como pasó hace unos días entre India y Pakistán, y lo vi a Trump mirar del costado buscando a su asesor una respuesta, y la verdad que no dijo nada, pero como que se le está yendo todo, le está estallando todo en la cara, y no era tan fácil como dijo en la campaña que en 24 horas hago la paz. Para cerrar, en el segundo mandato de Trump, la política de Trump de golpear primero y negociar después pareciera no estar funcionando, y es como decís vos, como un acróbata chino quien gira todos los platos rápidamente para que no se le caiga ninguno al piso. Pareciera estar demostrándose tanto en todo lo que vimos, lo que está pasando en las negociaciones para terminar la guerra de Ucrania, como lo que ha sido la guerra comercial fallida de Trump hacia China, cosas que hablaremos en otro programa, e incluso el conocimiento y el manejo de la tensión entre Pakistán e India, dos potencias nucleares. Lo que cierro es que pareciera que al Well Donald esto de golpear primero y negociar ya no le está sirviendo como hace 4 años atrás. Muchos temas, Nachito, la verdad que si uno quisiera hablar de la realidad geopolítica global, como dije al principio, tendríamos que sacar un programa cada 2 horas. Estamos en un nivel de conflicto global que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, muy alto por todos lados, estallan guerras por todos lados. La verdad que la de India y Pakistán nos tomó a todos de sorpresa, que obviamente vamos a hablar en este canal, pero bueno, vamos a seguir con este tema. Nacho va a seguir, obviamente, dando sus... Yo ya no diría, ¿cómo se llama? Programas, sino clases, porque es un gustazo escucharlo. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima en analizar la realidad geopolítica, que es muchísima, y estamos saludándolos desde acá. Ignacio, muchísimas gracias por venir e informar a la gente sobre la realidad que es, la verdad, tétrica. Bueno, un placer como siempre estar acá y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.